Hola chicos, muy buen día. Vamos a comenzar la clase del día de hoy que de acuerdo a planeación corresponde a lo que es la práctica número 5 que lleva por nombre Ajusta parámetros de operación de la máquina. Vamos a entrar de lleno al tema porque necesito que avancemos. Al final les voy a dar unas recomendaciones y algunos datos que ya tenemos que ir realizando y checando porque la siguiente semana es cierre del segundo parcial. Entonces me interesa que vayan conociendo cómo va a ser la forma de evaluación del examen y lo que ustedes me tienen que entregar del proyecto de válvulas. Pero bueno, no adelantándome, vamos a centrarnos un poquito a lo que es la práctica número 5, que de acuerdo a nuestro manual de prácticas se llama Ajusta parámetros de operación de la máquina de inyección. ¿Qué parámetros? Lo que es presión y velocidad de inyección, presión y tiempo de sostenimiento, contrapresión y velocidad de usillo. Ok, antes de continuar, para mí es de suma importancia que ustedes entiendan a qué me refiero con estos datos. No pudimos revisar a fondo esto en la máquina inyectora por varias situaciones, una de ellas la contingencia, que estemos así a distancia, y la segunda, de hecho, que tendría que ser la primera, fue que desgraciadamente la máquina inyectora estaba no se podría utilizar las últimas semanas que sí estuvimos yendo al plantel. Pero bueno, aquí trataré de explicarles un poquito más a fondo para que lo puedan entender y cuando regresemos lo podamos programar de una forma mucho más fácil. Primero, ¿qué es la presión de inyección? Que es una de las variables que nosotros vamos a aprender a modificar en el tablero del panel de control y entender para empezar qué es y cómo funciona, ¿sale? En qué me afecta. Presión de inyección. Si nos dirigimos a lo que es el marco teórico, acá vienen todas las definiciones, quiero que les vayamos entendiendo, por eso se las voy a leer. La presión de inyección necesaria durante la fase de llenado es una consecuencia, entre otras variables, de la velocidad de inyección programada, de la viscosidad del material, espesores, recorrido de flujo, etc. La presión de inyección durante la fase de llenado debe ser suficiente para conseguir las velocidades programadas y por tanto obtener el tiempo de llenado deseado. ¿Ok? La presión de inyección, como lo dice en este pequeño párrafo, es realmente todo lo que va como tal la variable que va a ser más importante a la hora que se esté llevando a cabo la inyección del plástico en el usillo. ¿Ok? Velocidad de inyección. Es la única velocidad crítica en el proceso de inyección. Dependiendo de la geometría de la pieza y de la regulación de esta velocidad, se obtendrá un llenado más o menos rápido de la cavidad. Es evidente que a una mayor velocidad de inyección obtendremos un tiempo de inyección menor y por el contrario, velocidades lentas de inyección darán altos tiempos de inyección o llenado. Ok, nos vamos a lo que es el tiempo para la inyección. La inyección se puede realizar en una sola etapa o en diferentes etapas para optimizar el llenado del molde. El tiempo de presión de sostenimiento. Para moldes de colada fría, los tiempos de sostenimiento se optimizan mediante un estudio de enfriamiento o sellado del punto de inyección en el que el peso de la pieza se registra como una función del tiempo de sostenimiento. Cuando el punto se congela o sella, el peso de la pieza permanece constante en el tiempo. La contrapresión. La contrapresión es generada por el bombeo de la sección de dosificación del usillo. Esta acción de bombeo llena el frente del barril con el volumen de plástico requerido para que el tamaño del disparo sea apropiado para la o las piezas. Simultáneamente, esta acción de bombeo normalmente desarrolla de 300 a 1500 psi de presión sobre el plástico fundido para lograr una buena uniformidad en el material fundido y para un buen control en el tamaño del disparo o inyección. El tiempo de ciclo de moldeo es el tiempo total requerido para moldear una descarga de plástico en el molde hasta obtener una parte terminada.
de manera típica. Esto incluirá el tiempo desde la inyección de plástico en el molde hasta el comienzo de la siguiente inyección de plástico. El tiempo de ciclo es dependiente del diseño del molde, la configuración de la cavidad y material que se esté moldeando. Ok, ya que nosotros leímos y entendimos un poquito a qué se refieren estas variables, nos vamos a situar a lo que es como tal el panel de control. Aquí en la práctica, si ustedes revisan su manual, de hecho en lo que es en la parte de procedimiento nos vienen detallando parte por parte cómo tendríamos que haberlo hecho en la máquina física, tal cual, ¿sale? De hecho, eso es lo que estoy tratando ahorita de que ustedes entiendan y en el momento que regresemos lo puedan realizar sin ningún problema, siguiendo tal vez un diagrama de flujo de operación, pero bueno, entendiendo a qué se refiere. ¿Sale? La primera parte que vamos a revisar es el procedimiento para ajuste de presiones y velocidades de inyección, presiones y tiempos de sostenimiento. Ok, el primer punto es iniciar en la pantalla de monitoreo de la máquina. Esta pantalla de inicio es la que nosotros vamos a encontrar tal cual al inicio de el proceso, ¿ok? Vamos, antes de situarnos en esta pantalla, nos vamos a ir como tal a nuestro panel de control y quiero que lo observemos. Ustedes ya lo estuvieron utilizando, monitoreando ahí, checando cuáles eran las funciones y también estuvimos trabajando justamente con esta imagen para que entendiéramos a qué se refería cada uno de los botones que tiene como tal nuestro panel de control. ¿Sale? Tenemos desde la pantalla LCD los botones que nos van a ayudar a movernos, a desplegarnos a ciertas funciones de la máquina inyectora, las que aparecen aquí arriba. Los números, esto nos va a servir para ir metiendo los parámetros numéricos tal cual en los datos de las variables, la botonera como tal de desplazamiento de arriba a abajo, derecha a izquierda, y los botones que ya se utilizan más en el proceso tal cual. Ok, esto como tal es mi panel de control. Nos vamos a situar ahora en lo que es la página de inicio, ¿sale? ¿Cuál es mi página de inicio? Esta que está que les estoy mostrando y la voy a acercar un poquito más para que vayamos viendo a qué se refiere como tal la práctica y podamos entenderle. Nos dice que nos tenemos que situar, acá está, iniciar en la pantalla de monitoreo de la máquina inyectora. Esta es mi pantalla de monitoreo. Se puede decir que la inicial, la que nos arroja desde que nosotros encendemos nuestro panel de control, ¿ok? De ahí me dice que con ayuda de las teclas de desplazamiento y teclas alfanuméricas se introduce la presión de inyección. Primero, vamos a oprimir F3 para seleccionar la pantalla de la unidad de inyección. Ok, recuerden, empezamos acá, situados en nuestra página principal. Nos dice que presionemos F3 para irnos a lo que va a ser la unidad de inyección tal cual. ¿Sale? Una vez que ya nos situamos en lo que es la unidad de inyección, con la ayuda de las teclas, y de hecho aquí nos los dice en el siguiente paso, con ayuda de las teclas de desplazamiento y el teclado alfanumérico, introducir las siguientes variables, ¿sale? ¿Cuáles son las teclas de desplazamiento? Ya quedamos que son estas y la botonera alfanumérica, que esto nos va a apoyar para que vayamos poniendo tal cual los datos que nosotros necesitamos introducir. Ok, nos vamos a situar a lo que es nuestra pantalla de unidad de inyección. Esta es la que nos va a dar tal cual, nos va a desplegar en la unidad de inyección, ¿sale? Si ustedes se fijan, acá está, de hecho es exactamente esta, nada más se las estoy poniendo un poquito más grande para que lo puedan ustedes visualizar. Es nuestra pantalla tal cual de unidad de inyección. Dice, con la ayuda de las teclas de desplazamiento, introducir las presiones de inyección, ¿sale? ¿Cuáles son? La que dice
inject, ¿sale? Entonces estaríamos hablando de todo de esta columna, donde podríamos observar los datos, ¿sale? Presión de inyección. Entonces, esto se refiere a las zonas, ¿sale? Recordemos que tenemos diferentes zonas en nuestra parte, en la parte como tal de la unidad de inyección. Entonces, a esto se refiere, ¿sale? Se introduce la presión de inyección con un valor de 80, ¿qué unidades? Acá nos los dice, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas unidades son de presión, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, igual vayan haciendo sus anotaciones, este dato lo van a utilizar como tal cual en su reporte de práctica, ¿ok? Una vez que ya introducimos con ayuda de las teclas alfanuméricas y las de desplazamiento, introducimos el valor de 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado, nos vamos a ir a situar a lo que es la velocidad de inyección, que en este caso es speed inject, ¿sale? Speed es velocidad y tenemos acá diferentes velocidades de inyección, ¿ok? ¿Cuáles van a ser? Tenemos un rango desde 40 hasta 80. ¿Qué unidades estamos utilizando? Acá podemos utilizar dos diferentes, que podría ser de pulgadas sobre segundo o en su caso de milímetros sobre segundo. ¿Cómo vamos a saber en qué unidades están? Eso lo podemos revisar tal cual en nuestra pantalla de inicio de la máquina inyectora para saber en qué unidades exactamente estamos trabajando. Sin embargo, estos datos tal cual son de milímetros sobre segundos, ¿ok? Desde 40 hasta 80, de acuerdo a las zonas. Con ayuda de las teclas de desplazamiento y el teclado se introduce las presiones de sostenimiento. ¿Cuáles son? Las de hold press. ¿Sale? De hecho, me estoy saltando un poquito esa parte, pero quiero que ustedes la entiendan. Dice, con ayuda de las teclas vamos a introducir lo que es la presión de inyección, velocidades de inyección, que son las dos que les acabo de explicar, tiempos de inyección, tal cual en nuestro, perdón, es que aquí me salté este dato, tiempo de inyección, que sería este tercer párrafo, donde vamos a tener el tiempo de inyección, en este caso son 0.05 segundos. Se mantiene el mismo tiempo de inyección en todas las zonas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá creo que queda claro cuáles serían estas partes, que son las que nos están o lo que vamos a controlar con esto, y cuáles son las unidades a las que trabaja. Recuerden, presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado, velocidad milímetros sobre segundo y tiempo en segundos, ¿ok? De ahí nos vamos a pasar a lo que dice el siguiente punto. Dice, con ayuda de las teclas de desplazamiento y el teclado, introducir las presiones de sostenimiento. Acá nos dice hold press, ¿sale? La tenemos en la segunda parte de esta pantalla que nosotros nos despliega tal cual el panel de control en lo que es la unidad de inyección, ¿sale? Hold press, que es nuestra presión de sostenimiento. Aquí tenemos igual diferentes zonas y si se dan cuenta, acá manejamos un rango desde 40 hasta 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estamos hablando de presión, entonces manejan estas mismas unidades. Ok, de ahí nos vamos a ir a lo que es las velocidades de sostenimiento, que acá nos indica velocidades de sostenimiento, que serían las que se encuentran justamente abajo, y este valor es de 30 milímetros sobre segundos, ¿sale? Igual con el teclado de desplazamiento nos vamos a ir moviendo para ir poniendo los datos que corresponden en este apartado, ¿ok? De ahí
terminamos en esta parte con el tiempo. Igual el tiempo se queda exactamente igual de 0.05 segundos. Entonces, hasta ahorita es como si estuviéramos haciendo en la máquina estos pasos y ya se dieron cuenta cómo tenemos que hacerlo desde el principio. Al final de esta primera parte dice oprimir la tecla Enter para guardar los valores que nosotros ya estuvimos manipulando. Entonces, recuerden, primer paso, nos situamos en la página de inicio de la máquina inyectora, que es esta. Le damos F3 y nos vamos a la unidad de inyección, que seguiría nuestra segunda pantalla, y aquí vamos a mover lo que son las presiones de inyección, las velocidades de inyección, los tiempos de inyección y lo que son las presiones de sostenimiento, las velocidades de sostenimiento y como tal el tiempo de sostenimiento. Eso ya lo vimos arriba, qué significa y para qué nos sirve. Ok, una vez que nosotros ya entendimos y ya sabemos cómo vamos a llegar hasta esta parte, entonces nos vamos a la siguiente parte de la práctica. Dice, ajuste de contrapresión y velocidad del husillo. Nos vamos a situar exactamente en la misma pantalla de inicio, que es la que vimos acá. Pantalla de inicio. Esta, ok. De ahí nos vamos a mover igual en F3, que es la que corresponde, que es la de unidad de inyección, que es la que veníamos trabajando ahorita. Y enseguida se va a oprimir la tecla F2 para seleccionar la pantalla de ajuste de rotación de husillo y contrapresión. ¿Sale? ¿Cuál va a ser F2? Recuerden que aquí vamos a simular que tenemos las teclas desde la F1 hasta la F7. Entonces F2 correspondería a este apartado que dice Charge Suck, ¿ok? Que corresponde tal cual a lo que es rotación del husillo y contrapresión, ¿sale? Una vez que le damos en F2, que va a ser esta parte, nos va a mandar a la siguiente página, que está acá. Ok, como les decía, es la parte donde vamos a controlar como tal las presiones y velocidades del husillo, lo que es la parte de succión y lo que es como la pantalla de visualización de la unidad de inyección. ¿Ok? Entonces, una vez que ya nos posicionamos en esta imagen o en esta parte de nuestro tablero de panel de control, podemos observar todas las variables que tenemos acá, ¿sale? Es importante que entendamos a qué se refiere. Como les comenté, chicos, aquí viene en inglés, sin embargo, quiero que ustedes vayan relacionando. Dice rotación del husillo, que es esto, contrapresión, que realmente la contrapresión, de hecho, permítanme. Se refiere a esta parte, back brace, que sería esto, ¿ok? Y como tal, a la succión, ¿sale? Que es suck back. Entonces, a eso se refiere tal cual lo que vamos a ver en este apartado. Para que entendamos un poquito más a qué se refieren estas partes, les hice acá un pequeño, unas pequeñas imágenes donde ustedes van a poder entender a qué se refiere. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tratar de hacer un poquito más chiquito para que vayamos viendo mis dos páginas al mismo tiempo. Ok.
Aquí dice, ¿sale? Tenemos Pback, SCW1, SCW2, SCW3 y back, ¿sale? ¿A qué se refiere tal cual? Podemos observar acá. Pback significa pre-subback, que es como tal la presucción que se va a realizar. Acá el SCW del 1 al 3 corresponde como tal a lo que es el husillo y sus posiciones. El back significa o se refiere tal cual al después de la succión y bueno, hasta ahí sería en cuanto a las partes como tal del husillo. Si ustedes se dan cuenta, estas tres, bueno, sí, de acuerdo a las posiciones, son las que tiene acá mi pantalla donde estamos observando. Desde Pback, las tres zonas, hasta back. ¿Sale? ¿A qué se refiere? Y aquí lo podemos observar. Pback se refiere a lo que es la presucción, back a la posucción, o sea, después de haber hecho esta parte de la succión. Y el SCW1 a la 3 igual se refiere a la zona del husillo en donde se va a realizar esta parte de la contrapresión. ¿Ok? A eso se refiere, chicos. Entonces, espero que con esta imagen sea un poquito más claro y realmente lo podamos entender a qué se refieren estas zonas. ¿De acuerdo? Una vez que ya entendimos a qué se refiere, nos volvemos a posicionar en nuestra pantalla donde nos están explicando esta parte y de acuerdo a la práctica nos dice, una vez que ya nos situamos en esta página, con ayuda de las teclas de desplazamiento y el teclado alfanumérico, introducir las velocidades de rotación y contrapresiones. Velocidades de rotación, velocidad de rotación se refiere a esta fila, y podemos encontrar diferentes velocidades. Recuerden que aquí las unidades de la velocidad es milímetros sobre segundo, ¿sale? Entonces estos serían los datos que vamos a tener de acuerdo a la zona del husillo que estemos trabajando. Va desde 40 en la que encontramos, en la que tenemos al principio, donde tenemos todo el material. Recuerden que sería esta zona, ¿sale? De ahí sería 70 en mi zona número 1, 70 milímetros sobre segundo. Recuerden, estamos hablando de velocidad. 50 en la zona número 2, 50 milímetros sobre segundo. Y 30 en la zona número 3, 30 milímetros sobre segundo. Terminando tal cual en 40 milímetros sobre segundo la velocidad. Como inició, así terminó, ¿sale? Entonces a eso se refiere como tal la velocidad. Y por último nos dice las contrapresiones requeridas, ¿sale? Las contrapresiones es este apartado que se referiría a estas, ¿sale? Entonces aquí las contrapresiones se refiere a la presión que va a tener en contra a la hora de la inyección, para que también evitemos que el material, una vez inyectado en el molde, no se siga saliendo y pueda hacer que lleve a cabo este tiempo en donde retiramos la pieza que ya obtuvimos y de ahí pueda volver a hacer el procedimiento de volver a llenar, o sea, a volver a inyectar hacia el molde. A eso se refiere como tal la contrapresión, ¿sale? Acá tenemos igual diferentes datos dependiendo la zona del husillo el que estemos trabajando. Va desde 10 hasta 30. Recuerden que esta es una presión, entonces estaría en las unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, si ustedes se dan cuenta, chicos, perdón, antes de seguir,
Ya dice por último, oprimir la tecla de Enter para guardar los valores. Así tal cual vamos a ir cambiando los datos en la máquina inyectora. Esta pantalla que les estoy enseñando es la que tenemos en la máquina inyectora del taller, ¿sale? Entonces los datos que les estoy dando son los reales. Entonces eso es lo que quiero que entiendan y sepan ustedes cómo se van a mover en las pantallas para que podamos realizar estos ajustes de estas variables, ¿sale? Entonces hasta ahorita ustedes ya podrían hacer el cambio de velocidades de inyección, presiones de inyección, tiempos de inyección, tiempos de sostenimiento, presiones y velocidades de sostenimiento. Y también ya podrían realizar, cargar los datos como tal de contrapresiones y velocidades de lucillo. ¿De acuerdo? Entonces con esta práctica entenderíamos un poquito más a qué se refiere que nosotros empecemos ya a tener más contacto con lo que es el panel de control y los parámetros que vamos a estar utilizando en la máquina inyectora para cuando realicemos tal cual ya las piezas. Eso sería todo lo que abarcaría esta práctica número 5, que es la segunda del parcial, lo que tendrían que ustedes conocer y entender cómo para desplazarnos. ¿Sale? ¿Qué vamos a entregar? Como bien sabemos, es una práctica, entonces corresponde entregar dos cosas. La primera, su anexo número 3. De acuerdo a lo que ustedes observaron, van a llenar su anexo. Ustedes ya saben realmente cómo se llena. Igual ya tienen su anexo número 3 en editable por si lo quieren hacer a computadora. Si no, ya saben que se puede realizar en la libreta copiándola y llenándola ahí. ¿Sale? Con todos los datos de la práctica, las preguntas, vamos a anotar dos, que es la número 1, que es una contrapresión, y la número 2, ¿cuáles son las unidades de velocidad de inyección? ¿Sale? Entonces son dos preguntas. Son las que tendrían que anotar y responder ahí. Sus conclusiones. En esta parte nada más tendremos conclusiones, seguimos sin resultados y memorial fotográfico pues no es necesario en esta parte. Y el segundo producto a entregar es su reporte final, que ustedes ya saben que en qué forma tiene que venir, que debe contener su fecha, el título, introducción, palabras clave, desarrollo, resultados, ilustraciones y conclusiones, de acuerdo a lo que acabamos de observar en esta explicación de la práctica que íbamos a tener en físico. ¿Sale? Entonces, creo que queda bastante claro qué es lo que íbamos a realizar en esta práctica. De hecho, se entiende. Estoy segura que si ustedes llegan al taller y les digo, pueden realizar esta parte, se van a acordar. Por esto, en la práctica, que sería la práctica final, necesito que pongan estos resultados. Dice, realizará anotaciones y observaciones en su libreta durante el desarrollo de la práctica. Escribirá un reporte que muestre las observaciones y los resultados obtenidos durante la realización de la práctica. Y se incluirá, este es lo que me importa, un diagrama de flujo de los pasos a seguir para introducir las velocidades y las presiones que nosotros estuvimos trabajando. Perdón, acá tenemos un pequeño error, dice temperaturas, no estuvimos manejando temperaturas todavía, nada más velocidades, presiones y tiempos, ¿sale? Entonces, necesito que venga un diagrama de flujo de lo que acabamos de observar, ¿sale? De lo que les fui diciendo paso a paso cómo se tiene que ir realizando. De hecho, aquí se los va diciendo, nada más es cuestión que lo puedan reflejar en su diagrama de flujo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros regresemos y podamos ingresar al taller con ese diagrama de flujo, ustedes lo puedan realizar ya tal cual en la pantalla de la máquina inyectora. ¿De acuerdo? Espero que no hayan dudas sobre lo que les acabo de explicar y sobre la realización de esta práctica. Cuando se entrega este reporte, se entrega el día viernes, que es viernes 1 de mayo. Se los voy a poner en el Classroom. Chicos, es de suma importancia y me quiero apurar porque si no me estoy tardando más tiempo del que debería.
Es de suma importancia que ustedes estén cumpliendo en tiempo y forma en la entrega de sus productos. No todos lo están haciendo, estamos ya prácticamente a una semana de terminar el parcial y sin embargo sigo teniendo nada más 32 alumnos inscritos en su Classroom. Eso quiere decir que ni siquiera el 100% está inscrito. Yo entiendo que hay chicos, chicas que no tienen internet de fácil acceso. Sin embargo, estoy segura que si una vez a la semana se pueden conectar, con eso sería suficiente para que podamos entregar todos los productos con los que se van a evaluar este segundo parcial. Recuerden que con eso se va a evaluar este segundo parcial. Si yo no tengo ningún producto, no tengo cómo evaluarlos y por lo mismo estarían reprobados. Chicos, si ustedes saben de algún compañero o compañera que por algo no se ha conectado y no ha entregado ni un trabajo, que ustedes por favor se contacten con ellos y les comenten de esta situación que está pasando, ¿no? De que si ellos no se conectan, si no hablan con los docentes o si no entregan sus productos, realmente van a reprobar y sería muy desafortunado que ya se me vayan directamente a intersemestral sin siquiera haberlo intentado. Ok, eso sería el producto de esta clase en la que vamos a trabajar. Como les había comentado al principio, vamos a revisar rápidamente qué es lo que nos hace falta. Acá tiene otras fechas, desgraciadamente por la situación de que pues se planea para sesiones. Yo tengo con ustedes aproximadamente creo que 7 sesiones a la semana. Esto lo debimos de haber visto desde la semana pasada, pero bueno, ahorita nada más hemos tenido 2 sesiones por semana, entonces por eso vamos un poquito atrasado en cuanto a tiempos, ¿sale? Sin embargo, ya tenemos lo que estuvimos revisando en clases anteriores, lo que es el Vernier, y ya realmente nos falta muy poquito, chicos, ¿sale? Nos falta nada más la última práctica y lo que es su entrega de proyecto. ¿Qué proyecto? El proyecto de las válvulas. Este proyecto se va a evaluar con una rúbrica. Esa rúbrica se las voy a estar subiendo a más tardar este viernes, cuando me tienen que entregar su proyecto el día 6 de mayo, el que ustedes ya venían avanzando cada uno, ¿sale? Entonces ya no debe existir ningún problema, ya se supone que estuvimos checando realmente cuáles son las válvulas de la máquina inyectora, ya tendría que estar muy avanzado. La rúbrica va a evaluar eso, lo que hemos estado trabajando, no se preocupen. El día 6 de mayo se va a entregar lo del proyecto, que vale un 20%, y terminaríamos tal cual con lo que es nuestra... Déjenme ver si ustedes tienen un... Ok, no tienen examen este segundo parcial. Ok, con eso estaríamos terminando evaluación, ¿sale? Espero que a más tardar el próximo viernes ya les pueda estar dando o estar cerrando calificaciones para que en la siguiente semana les esté dando calificaciones finales, que sería aproximadamente entre el 11 y 12 de mayo, calificaciones finales del segundo parcial. Bueno, chicos, espero que no hayan dudas. De todas formas, yo los veo en el Facebook Live el día miércoles temprano. Por favor, se conectan si existen algunas dudas. Si no, no se preocupen, no pasa nada. Por cierto, en este video necesito que por favor, a la hora que ustedes entren y lo revisen, dejen un comentario en Classroom donde pongan ya sea presente o su nombre, porque con eso yo voy a estar pasando asistencia a las clases, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos en físico yendo a clases presenciales. Con eso yo les tomo asistencia y para saber realmente quiénes están pendientes de las clases y quiénes no. Ojo, la idea es que pongan asistencia justamente a la hora que nos corresponde la clase. No tiene sentido que me pongan asistencia 2-3 días después que están viendo el video, cuando realmente corresponde un horario de clase y que ustedes ya lo conocen, ¿sale? Ok, chicos, estamos en contacto. Cuídense mucho, quédense en casa.